Escuchame esta declaración explosiva que voy a hacer ahora, con el fondo del ruido de las lluvias, digo, por si alguno dice, ¿qué le está pasando a Daniel? Hierve. Va la declaración explosiva. No hay un solo caso en la Biblia de una persona espiritual que no haya sufrido oposición y guerra espiritual. Claro, ¿no es cierto? Si vos sos una persona que está bien con Dios, que ama a Dios, que tiene a Cristo en su corazón, que le ha entregado su vida a Cristo, vas a tener oposición. En algún momento vos te vas a sentir agobiado, cansado de tropezar otra vez con la misma piedra, vas a sentir que te están haciendo cosas injustas sobre vos. Y mucha gente cuando le pasa eso piensa, uy, me está pasando esto, si yo estoy bien con Dios, ¿por qué me tiene que pasar todas estas cosas? Que tengo que luchar. ¿Te das cuenta que he usado un lenguaje combativo todo el tiempo? Bien, es lo que se conoce con el nombre de guerra espiritual, que ustedes van a, algunos ya lo veo que me dicen, ya sí, porque usted no cree en la guerra espiritual. Sí creo en la guerra espiritual, lo estoy diciendo ahora como una declaración explosiva para el día de hoy. No se puede ser hijo de Dios sin tener guerra espiritual. Todos la tienen. El problema que yo tengo con la guerra espiritual es porque muchos soldados de la guerra espiritual, en vez de luchar, se ponen a jugar a los soldaditos. Ese es mi problema. Repiten como loro cosas que han visto hacer a otras personas, y un pastor que ya está con el Señor de una línea renovada, me acuerdo que nos contó que tuvo un problema en su iglesia porque un domingo hubo alguien que comenzó a gritar en la mitad del culto, en el mensaje, y entonces lo apartaron, unos creyentes maduros lo apartaron, lo sacaron al costado porque estaba haciendo un escándalo y lo reprendieron en el nombre del Señor al espíritu inmundo que estaba en él, y esa persona se cayó y después le hablaron de Cristo, entregó su vida a Cristo y se curó. Pero lo que pasó es que muchos nuevos creyentes que se acababan de convertir, desde el domingo siguiente en adelante, llegó un punto que a cada rato saltaba uno que empezaba a gritar y 4 o 5 alrededor que también le gritaban a él, y entonces la mitad de los cultos se interrumpían con estas escenitas hasta que quedaron de acuerdo en que si hay alguien que se siente muy incómodo en el culto porque tiene probablemente alguna influencia espiritual de un demoníaca o satánica en su vida, se empieza a sentir mal, incómodo, empieza a molestar, hermanos que estaban preparados para eso, hablaban con él, lo sacaban a una oficina, oraban con él y esperaban a tener con él una entrevista con el pastor, con alguno de los pastores, para ver si lo que tenía no era un problema psiquiátrico que lo llevaba a llamar la atención en la mitad del culto haciéndose el endemoniado, o si realmente tenía un problema, porque ese campo difuso donde no se sabe claramente si esto es un problema psicológico, si esto es un problema espiritual, y si es así, cómo se lo combate, cómo sé si es o no, etcétera. Eso es justamente lo que el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10, 3 al 5. Digo de paso, por eso hay gente que presuntamente tiene demonios y siempre le están echando demonios fuera. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué tiene en la boca del subte? Es que tiene demonios que van saliendo todo el tiempo, nunca se termina de liberar frente a Dios. ¿Cuántos casos de esos hay en la Biblia? ¿Querés que te lo diga? Ah, bien, es cierto. De los que Jesús enfrentó, ninguno. De los que enfrentaba la gente, sí. Había algunos, incluso hay un caso muy lindo, lindo así como para estudiar, ¿no? No lindo, era horrible, de los apóstoles, que los mismos discípulos de Jesús quisieron expulsar un demonio y resulta que terminaron todos golpeados, lastimados y tuvieron que correr porque el endemoniado los pudo
les dobló el brazo, no lo pudieron sujetar y entonces bueno, fue un desastre. Y ellos preguntaron a Jesús, ¿cómo es que no hemos podido liberar nosotros a este hombre si otras veces hemos podido? Y Jesús le dijo, es que este género, este estilo, este tipo de espíritu, no se va, dijo él, sino con oración y ayuno, que es la dependencia de Dios, porque el problema con ellos es que Jesús estaba en el monte, ¿se acuerdan? Jesús estaba en el monte con un par de apóstoles y ellos estaban abajo y ahí probaron. ¿Sabes qué es lo que le pasó? Se confiaron. Ellos dijeron, no, nosotros, yo sé, déjamelo a mí, que yo sé cómo se expulsa un demonio. Yo lo vi al pastor, es fácil. Vos tenés que decirle en el nombre de Cristo y entonces ahí se produce la magia. Probaron y el tipo los revolcó, les dio una palizota. ¿Por qué? Porque la guerra espiritual, justamente nuestro único poder en el reino de las tinieblas es espiritual, es el poder de Dios, no mi poder personal, ni siquiera el poder personal que tenemos si somos 4 o 5, o somos casi una docena como eran los apóstoles, que eran una patota sindical cristiana y fracasaron. Pero vos fíjate que ese fracaso, que me gusta que esté relatado en la Biblia para que veamos las cosas en su justa proporción, justamente nos muestran una realidad espiritual, como dice Pablo. 2 Corintios 10, 3 al 5. Y el resto del texto es también muy lindo. Pero el tiempo no nos da, y estos tips duran tan poquito. Y voy a empezar a hacer tips largos, tips de por lo menos de media hora. Bueno, digo, no, es un chiste, es un chiste. Dice Pablo, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Mucha gente, cuando habla de guerra espiritual, tiene el concepto de que la guerra en la antigüedad, el ejemplo que pone Pablo acá, era una lucha cuerpo a cuerpo. O sea, el soldado sacaba la espada, se defendía, lo herían, seguía chorreando sangre y peleaba. Así se peleaba. Y dice, no, yo tengo un concepto moderno de la guerra espiritual. Y cuando habla de la guerra actual, piensa en la Segunda Guerra Mundial. ¿Querés que te diga una cosa? La guerra segunda mundial no, digamos, las guerras actuales no son ni siquiera como la guerra en Corea, por ejemplo, o la guerra en Vietnam, o la guerra en Malvinas. La guerra ha cambiado junto con el mundo y las armas, como se lucha ahora, son diferentes. Son diferentes. Y la guerra espiritual también es diferente. Y de hecho, tampoco la guerra espiritual depende de la fuerza física. Vos podés, como pasaba con la gente con el endemoniado de Gadareno, que dice, lo ataban con cadenas y no lo podían sujetar. ¿Te das cuenta? Porque confiaban en la fuerza física. Se puede expulsar los demonios en una persona que está poseída realmente por Satanás, golpeándolo o agarrándolo entre varios. No, no se consigue eso así, porque no es una cosa de una lucha física, a ver quién puede al otro y lo pone de espaldas, como en la lucha grecorromana en el piso, sino aquel que destruye fortalezas construidas con argumentos y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está nuestro enemigo, ahí, con los argumentos y la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí es donde tenemos que luchar. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo, incluso los pensamientos que nos vienen cuando estamos agobiados por la lucha y sentimos opresión y todo. Esos pensamientos debemos nosotros, a esos pensamientos, no al enemigo, a los pensamientos debemos llevarlos cautivos a Cristo,
debemos llevarlo en oración al Señor. Y cuando sentimos la opresión, no te desesperes. Dijo Jesús, miren, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo.